Laberinto de papel. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Laberinto de papel, el podcast sobre literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Normalmente en nuestro programa hablamos de libros, de escritores, de textos, pero hoy vamos a dar un giro y vamos a hablar también con un creador, pero y que también está muy enfocado a los temas que solemos tratar en el podcast, pero que no es un escritor, sino un ilustrador. Es Tomás Hijo. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Hola, pues encantado de tenerte aquí para que nos hables un poco pues de un par de cosas que has hecho últimamente y que ha publicado Minotauro, pero en general vamos a hablar también de todo tu proceso creativo y de cómo haces estas ilustraciones tan personalísimas que haces. Y que, bueno, cuéntame un poco, tu estilo es tan peculiar, tan particular, porque lo haces con normalmente una técnica especial que es la del grabado, ¿no? Uh-huh. Sí, yo hace unos años, como 8 o 9 años, decidí que iba a incorporar esta técnica a mi trabajo precisamente por intentar llevar mi ilustración, que tenía mucho que ver con temas fantásticos o que yo quería relacionar con temas fantásticos, a algo que fuera casi como nacido de esos mundos fantásticos sobre los que estaba ilustrando, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en aquella época estaba haciendo muchas cosas sobre Tolkien, sobre fantasía, sobre este tipo de asuntos, y me pareció una idea bastante interesante el hecho de presentar mis ilustraciones no como las ilustraciones que una persona contemporánea de nuestro siglo XXI hiciera sobre esos mundos de fantasía, sino tratando de simular que era un personaje de esos propios mundos el que estaba haciendo las imágenes, ¿no? La idea un poco seminal de todo esto era plantear el hecho de que tal vez esas ilustraciones hubieran sido hechas por un hobbit de la comarca, ¿no? en su agujero hobbit, o por un enano tallando piedras en las minas de Moria, ¿no? Esa era un poco la idea que yo quería plantear, y para eso el grabado, que es una técnica que siempre tiene ese regusto medieval, esa especie como de tono arcaico, pues pensé que me vendría muy bien. Y entonces abandoné las técnicas que estaba utilizando hasta el momento, o las aparqué temporalmente, y bueno, pues me empecé a hacer todos los cursos y todos los vídeos de YouTube y todos los tutoriales que vi sobre grabado. Y además eso coincidió que estaba trabajando en una facultad de Bellas Artes y mis compañeros de esa disciplina pues me ayudaron a entender cómo funcionaba, ¿no? Así que me vicié con eso y no he podido parar de utilizar esa técnica hasta ahora. Claro, porque eso es muy curioso lo que dices, que efectivamente le dan un tono pues como medieval o como analógico, si quieres decirlo así, Claro. a las ilustraciones, y eso encaja muy bien con determinados temas que tú sueles tratar, como pues por ejemplo, sin ir más lejos, El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, yo lo que quería era utilizar ese sabor medieval para que, bueno, también diferenciarme un poco de otros ilustradores a los que yo, por otra parte, admiro un montón, pero que estaban utilizando técnicas que son más pseudofotográficas, tratan de imprimir un mayor realismo a las imágenes. A mí me apetecía apartarme de ese realismo, de esa ilustración casi documental, para utilizar además un montón de recursos que tiene la ilustración antigua, la ilustración medieval, ¿no? Hay un montón de cosas que tú puedes hacer si utilizas este tipo de técnicas que no puedes hacer con otras, ¿no? Aunque también tiene sus limitaciones. Y bueno, pues yo creo que si uno ve en un grabado determinadas imágenes que tienen un contenido narrativo un poco raro, que tienen un contenido simbólico que está un poco fuera de la realidad, pues se perciben de otra manera si las hiciera un ilustrador realista, ¿no? Todo esto me motivó mucho para utilizar esta técnica y creo que funcionó muy bien y que, bueno, como tú dices, pues conseguí una cosa importante para mí, que es que se identifique el estilo con las cosas que yo hago, ¿no? Uh-huh. Cuéntame un poco cómo funciona la técnica del grabado, porque tú me imagino que la habrás tenido que adaptar un poco pues a hacerlo pues, con tus recursos o en tu casa o en Claro. tu estudio o donde sea. Sí. Bueno, mi principal preocupación era, además, no solamente utilizar el grabado, sino también intentar hacer que la ilustración utilizara recursos, digamos, contemporáneos. Aunque la técnica es antigua, yo creo que el estilo de dibujo, la forma de utilizar la imagen es moderna, ¿no? Es algo que funciona con unos parámetros de ilustración actuales. Y la técnica, más o menos, pues muy resumidamente,
consiste en dibujar o calcar un boceto sobre una plancha de linóleo, que es un material parecido a la madera, pero que no tiene vetas, que se trabaja con cierta facilidad. Entonces esa imagen, después, una vez que está traspasada la plancha, que está calcada o dibujada en la plancha, se trabaja con unas herramientas, mira, tengo aquí una para que la veáis, a ver, aquí está, que se llaman gubias, ¿no? Son unos pequeños instrumentos de corte, muy, muy, muy finitos, que te permiten ir arrancando, o mejor ir cortando trozos de esa plancha, y al final lo que vas a crear es una especie de sello, ¿no? Para hacer el símil más rápido y más reconocible, sería como un sello de oficina, pero de un tamaño más grande. Aquí, mira, tengo una de esas planchas para que la veáis, ¿vale? Esto es un material relativamente innoble, relativamente barato, pero que se trabaja con mucha facilidad. Y después, simplemente cuando tienes ese relieve ya creado, esta plancha se embadurna de tinta con un rodillo y se mete en una prensa que aplica pues, un montón de kilos a esta plancha, ¿no? Esto hace que la imagen se transfiera al papel y funciona exactamente como un sello, pero ya digo, con unos condicionantes técnicos pues, más rigurosos, ¿no? La cuestión es que esto lo que te permite es hacer imágenes que funcionan, que se pueden reproducir, como tú has dicho, en casa, en mi estudio, con una herramienta que se llama Tórculo, ¿no? Esto es algo bastante aparatoso, bastante sucio, porque trabajas con tintas bastante densas, pero que al final, pues bueno, te permite crear unos resultados que no son fáciles de conseguir con otras técnicas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso hace que cada ilustración que se hace con este método, pues sea muy, muy distinguible de otros estilos y de otras formas de actuar. Sí, está claro que tu estilo es muy reconocible, porque luego además si lo deseas lo puedes colorear, ¿no? Y eso lo haces sobre la impresión. Sí, hay varios métodos que yo utilizo, claro, porque esto depende del destino que lleve, ¿no? Normalmente, la gracia de esta técnica es que es muy limitada a la hora de utilizar los recursos gráficos. Normalmente, cuando alguien ilustra en digital o con técnicas más sofisticadas, tienes un montón de recursos a tu alcance, puedes hacer degradados, añadir texturas, puedes hacer un montón de cosas que aquí, como puedes comprender, no se pueden hacer. Aquí simplemente tienes líneas blancas, líneas negras y con eso tienes que crear la imagen. Pero sí que es verdad que después se pueden utilizar distintos procesos para añadir color o para añadir distintos efectos. Yo cuando hago mis grabados y los vendo en mi tienda online directamente a la gente que los quiere exponer en su casa o en una galería, los coloreo con acuarela directamente sobre la impresión, sobre el papel en el que imprimo. Y esto también crea pues, una pieza que tiene pues eso, ese cierto valor del original o ese cierto regusto de lo antiguo. Y cuando hago las ilustraciones para que sean publicadas en un libro o en una baraja de tarot, combino este proceso de color manual con procesos digitales para asegurarme de que el color se reproduce con la fidelidad exacta y tal y como yo quiero. Porque es bastante difícil, como cualquiera que se dedique a estos temas sabe, escanear una acuarela y recuperar todos los tonos, todos los matices y todas las texturas que genera, ¿no? Entonces, bueno, siempre luego hay una postproducción, cuando esto va destinado a libros, en el que intervienen también procesos de postproducción digital. Muy bien, pues esto se traduce, bueno, por supuesto, en montones de obras que estás ilustrando y en colaboraciones que estás haciendo con programas de televisión y en distintos sitios, pero para lo que nos interesa se traduce, sobre todo, creo que especialmente, de forma especialmente apropiada, en una de las cosas que tenemos hoy aquí, que es este tarot del Señor de los Anillos. Y donde has ilustrado pues una serie de cartas basadas en la obra de Tolkien, ¿no? Sí. Esto es una cosa que me hizo especial ilusión, un trabajo que me hizo especial ilusión, porque Tolkien es uno de mis autores de cabecera y yo ya había hecho con antelación obra gráfica personal basada en esos mundos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace, no recuerdo la fecha exactamente, unos años, un par de años tal vez ya, me contactó una editorial con la que yo trabajo habitualmente, que es Insight Editions en Estados Unidos, con la que yo ya había hecho algunas otras barajas. Había hecho el tarot del Toro, basado en la obra de Guillermo del Toro, había hecho un par de tarots también basados en películas de Jim Henson clásicas, y cuando me ofrecieron este trabajo, pues la verdad es que me hizo especial ilusión. Es un trabajo, además, que tengo el orgullo de decir, no, la casi vanagloria, de decir que, bueno, como me tocaba muy directamente, pues tuve la posibilidad también de intervenir un poco en la selección de los personajes, aunque la autora del libreto y la responsable del diseño de la baraja general es una autora que no soy yo.
sí que se me permitió, bueno, pues intervenir un poco en tratar de llevar la creación de la baraja a un lugar donde yo me sintiera cómodo y donde yo pudiera aportar también bueno, pues el conocimiento que pueda tener sobre la obra de Tolkien. Así que fue una oportunidad maravillosa y fue también para mí la posibilidad de hacer un recorrido completo por el mundo del Señor de los Anillos, que es en lo que se basa la baraja, y sobre todo con una aproximación que a mí me apetecía y me interesaba y que casi fue una condición, ¿no?, para la editorial, que era que se basara directamente en los libros, que no estuviera tamizada, o estuviera tamizada lo menos posible por la visión de las películas de Peter Jackson. Y entonces, bueno, pues fue un auténtico disfrute, un trabajo en el que invertí muchísimo tiempo y en el que pude, pues, representar a todos los personajes, releer el libro y volverme a sumergir un poco en esa épica de Tolkien que ya te digo que me es muy grata y muy querida y en la que siempre me encuentro muy a gusto. Además tiene algo que lo tiene, pienso yo, lo tienen todas tus obras, incluso obras de ilustración más convencionales, digamos, como ilustración de libros y demás, pero algo que hace siempre, que es cuidar hasta el más mínimo detalle, en el sentido de que cada rincón, todo está absolutamente diseñado e ilustrado por ti. Por ejemplo, aquí la baraja es extraordinaria, pero es que la caja ya de por sí es un objeto que tiene valor por sí mismo, porque pues el nombre de los autores, todos los lomos de la caja, todo lo has cuidado hasta el más mínimo detalle, ¿no? Sí, una ventaja que tengo al trabajar con esta editorial y con muchas otras, me pasa también cuando trabajo con Minotauro, es que en este caso me proporcionaron todos los PDFs con todos los desarrollos de la caja, de las cartas, de los pliegues, y entonces ahí eso me permite, pues, tener un espacio muy grande para jugar. Y en esta baraja en concreto hay como varias cosas que a mí me gustan mucho y que agradezco mucho que menciones, ¿no?, ese gusto por el detalle, que es que, por ejemplo, los costados de la caja, si tú la abres y las dejas superpuestos, forman una imagen única, ¿no? Hay una especie como de puzzle raro ahí, e incluso para quienes tengan la baraja en su casa, les invito a que la desmonten sin romperla, porque la bandeja donde están las cartas se puede sacar y hay incluso algún huevo de Pascua por ahí que ni siquiera se ve, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me apetece siempre, y sobre todo en un libro, bueno, en una baraja en este caso, sobre un tema tan querido por mí, me apetece aprovechar cualquier elemento, ¿no? Había algunas dificultades a la hora de seleccionar los personajes, ¿no? Por ejemplo, para que abundar un poco en esta idea, porque claro, la baraja tiene un número de cartas limitado y no todos los personajes del libro, que son muchísimos, podían aparecer, ¿no? Entonces yo insistí mucho en que no aparecieran personajes duplicados, e incluso llegó un momento en el que me faltaban dos que yo quería meter como fuera, que eran el Balrog y ella la araña, ¿no? Y estos no correspondían a ninguno de los arquetipos del tarot, no podían aparecer en ninguna carta, pero al final, bueno, yo me las ingenié por ahí para que hubiera referencia a ellos y para que aparecieran, porque me parecía que una baraja del Señor de los Anillos sin su Balrog y sin su ella la araña, pues no tenía razón de ser. Así que sí que es verdad que en esta baraja hubo mucho trabajo previo, y desde los primeros Excel que se mandaron con la selección de personajes hasta cómo quedó la baraja al final, pues hubo muchos cambios, mucho razonamiento ahí, y también una labor un poco obsesiva por mi parte, ¿no? Porque yo creo que esta gente debió pensar que estaba un poco zumbado, porque de cada propuesta que me mandaban, yo mandaba como una especie de dossier de no, yo pienso que la luna tiene que ser el espejo de Galadriel por esto, ¿no? Yo estaba como muy por la labor de que esto coincidiera mucho con las ideas que yo tenía sobre el tema. Y aunque en un principio la baraja estaba más orientada a los personajes principales de la historia, e incluso que quizá buscando un vínculo con una audiencia con menos conocimiento del libro o algo así, bueno, pues yo insistí muchísimo en que tenían que aparecer ahí un montón de elementos que en principio no estaban, ¿no? Así que bueno, ya te digo que estoy muy orgulloso y sobre todo muy agradecido tanto a la editorial como a la autora de que escucharan al ilustrador en este caso y le dejaran incorporar un montón de ideas, ¿no? Así que bueno, lo cierto es que estoy muy contento con ese trabajo y muy orgulloso y lo siento como algo muy mío, ¿no? Sí, da la impresión de que editoriales con las que trabajas y demás hacen, bueno, ya sabemos, tú lo sabrás mejor que nadie, que a veces la ilustración está como en un segundo plano, Claro. al lado del texto, pero da la impresión, y ahora hablaremos también un poco sobre ello cuando hablemos del otro libro que tenemos tuyo, que como que tienes un poder de decisión que normalmente queda relegado a los autores, ¿no? Sí, bueno, soy un poco insistente, la verdad, aunque quiero decir, aunque suelo ser, en cuanto a decisiones de producción, cuestiones que tienen que ser así por la razón que sea, suelo ser bastante dócil, ¿no? Yo no me gusta imponer mi criterio, pero sí que es verdad que
no me resigno normalmente a que la ilustración sea concebida como un cromo meramente decorativo que acompaña el texto, ¿no? Que es una cosa que, bueno, muchas veces pasa y, bueno, tampoco suele ser mayor problema. Pero a mí no me suele gustar el hecho de, bueno, recibir un encargo de un libro y simplemente dame las inserciones de las páginas, que yo voy a colocar ahí un cromo o una ilustración decorativa. Eso a mí no me suele interesar y entonces normalmente, bueno, se me ocurren cosas. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y, bueno, esas cosas las suelo proponer de forma justificada. Y eso yo creo que hace que en la mayoría de los casos mis editores y mis editoras, que suelen ser gente muy receptiva y que está por la labor de hacer una cosa lo mejor posible, pues la suelen aceptar. También tengo que decir que cuando eso no pasa, tampoco tengo ningún problema, ¿no? Y hay trabajos que tienen unas características que son las que son y punto, ¿no? Pero yo sí que trato de intentar que haya juegos, que de alguna forma la ilustración dialogue con el texto, tenga un peso especial digamos, en la concepción general del producto, y suelo insistir ahí. Yo creo que no es tanto una capacidad de decisión extraordinaria por mi parte, sino una cantidad de generar propuestas que hace que alguna de ellas entre, ¿no? Además, hay algo que me ha llamado la atención de la baraja, que es que, corrígeme si me equivoco, pero no es solo una baraja de tarot con sus arcanos y demás, sino que es también una baraja española. Es decir, viene como la sota de bastos, la sota de, claro, sí. La sota de espadas, bueno. O sea, vienen los palos propios de la baraja española con sus correspondientes figuras. Claro, esto viene, además ahí siempre hay una cierta polémica, porque si tú miras las reviews en Amazon de las barajas que yo suelo hacer, suelen tener muy buena puntuación, afortunadamente, pero siempre hay alguien que se queja de la estructura de la baraja, ¿no? Porque para los americanos y para los anglosajones, el modelo de tarot no es exactamente el mismo que para los europeos, ¿no? Y este tarot está basado en la baraja de Marsella, el tarot de Marsella clásico, que es, digamos, el modelo europeo y que tiene esa estructura, ¿no? O sea, quiere decir que sería como una baraja española con algunas cartas más y con los arcanos mayores. Y sin embargo, para los anglosajones el modelo es otro tarot que se llama Rider Waite, que es un tarot que está completamente ilustrado, que tiene muchas más figuras, que tiene otra composición, y suele haber siempre alguna polémica con eso de, joder, es que este tarot no es un tarot de verdad, según lo que yo pensaba. Bueno, hay diferentes concepciones. Lo cierto es que eso también, bueno, tiene el sentido de que, bueno, yo no soy tarotista, yo no tengo poderes adivinatorios, tampoco estoy muy convencido de que el tarot sirva realmente para eso, pero lo cierto es que sí que estoy muy interesado en la tradición del tarot como tal. Colecciono barajas de tarot, me encanta la iconografía del tarot y, bueno, tengo cierta idea de cómo funciona el tema, ¿no? Además, cuando hice el tarot del toro, que ese tarot sí que lo diseñé yo carta por carta, elegí los personajes, elegí las figuras, ahí tuve que meterme mucho en la interpretación del tarot para hacer coincidir los arquetipos del tarot con los arquetipos de las películas del toro, ¿no? Y en este caso tuve que hacer lo mismo, aunque digamos en un papel más secundario, porque había otra persona que se encargaba, con los arquetipos del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces sí que, bueno, hasta cierto punto soy peleón en eso y me parece que hay determinadas tradiciones que me son más afines y que quiero mantener ahí, aunque en ocasiones me causan algún problema, claro. Bueno, yo creo que es muy interesante también como si eres fan del Señor de los Anillos, ver te interese el tarot como herramienta adivinatoria o no, pero es muy interesante ver cómo los arquetipos del tarot se van correspondiendo con personajes del Señor de los Anillos que, como sabemos, son ya de por sí bastante arquetípicos. Claro, es que es una pasada, porque el tarot tiene ese poder, ¿no? Bueno, lo llaman el liber mutus, ¿no? El libro mudo. Es como un libro en el que se hubiera quitado el texto y están solo las ilustraciones, ¿no? Entonces, cuando hice el tarot de Guillermo del Toro, la coincidencia fue rapidísima, fue muy fácil de hacer. En este caso fue un poco más complicada, pero en el momento que tú entras en cualquier universo arquetípico, el tarot tiene una serie de encajes ahí que funcionan muy bien. De hecho, hay gente que se ha quejado. Yo pertenezco a la Sociedad Tolkien Española, también tengo vínculos con la Sociedad Tolkien Británica, y bueno, hay gente que se ha quejado porque, claro, conciben el tarot como una cosa un poco pagana, un poco nigromántica, un poco Aramis Fuster a la 1 de la mañana, y bueno, pues hay gente que ha dicho que jamás Tolkien hubiera permitido que se hubiera hecho un tarot dado su trasfondo católico y tal. Yo creo que no tiene sentido esa crítica, porque precisamente el tarot, o tal y como yo lo entiendo, no habla en un lenguaje oscuro ni en un lenguaje ocultista, sino que habla en el lenguaje de los arquetipos, y por supuesto eso para Tolkien es la clave, ¿no? Entonces a mí me parece que no hay ningún problema en eso, y es más, que hay un enganche maravilloso, perfecto y muy fértil entre lo que Tolkien cuenta y lo que el tarot cuenta sin palabras, ¿no?
Ujú. Bueno, y vamos a pasar, ya que mencionas las artes paganas, vamos a pasar a otro tipo de paganismo, que es el de Lovecraft, que como saben nuestros oyentes, pues es alguien muy querido en Laberinto de Papel, con este libro ilustrado que acabas de editar, basado en uno de sus relatos más populares, Las sombras sobre Innsmouth. Y que, bueno, cambias un poco tu técnica de ilustración con respecto a lo que hemos hablado del tarot, porque aquí no estamos hablando ya de grabados, ¿verdad? No, bueno, tengo que decirlo primero que para mí Lovecraft y Tolkien son dos caminos que han ido paralelos desde siempre, ¿no? Porque yo una de las razones que me llevaron a meterme en este mundo fue los juegos de rol, lógicamente. Y cuando yo empecé a jugar, los dos juegos de rol que lo petaban eran el juego de rol del Señor de los Anillos y la llamada Claro. de Cthulhu, ¿no? Entonces, por supuesto, han sido dos autores que me han interesado mucho en distintos momentos, uno más, otro menos y tal, pero siempre he estado con los dos, ¿no? Y siempre he ilustrado también a Lovecraft y he hecho proyectos personales antes de esto sobre Lovecraft en varias ocasiones. Y en este caso sí que es verdad que la técnica es diferente. Porque, claro, el hecho de ilustrar un libro de ese formato tan grande, con esa cantidad de páginas y sobre todo con la necesidad de controlar los espacios, si los que hayan visto el libro se darán cuenta de esto, la necesidad de controlar los espacios para que el texto esté metido dentro de las imágenes y que haya una convivencia así tan clara, pues el grabado no me ofrecía suficiente control, ¿no? sobre la disposición, la composición final de las imágenes. Y entonces este libro está hecho con técnicas de ilustración más tradicional. En el fondo, el toque del grabado, la aproximación a la imagen es muy parecida, porque yo he trabajado estas imágenes casi como si fueran grabados de una sola impresión, ¿no? Y están hechos con un solo pincel, con un mismo grosor, sacando los blancos desde los fondos negros. Entonces, bueno, yo creo que digamos que aunque la técnica no es la técnica de grabado, la aproximación a las imágenes sí lo es, porque me interesaba mucho mantener esa característica, ¿no? Y sobre todo lo que me interesaba mucho es poder, como te digo, pues tener ese control muy, muy, muy minucioso del color, de la línea, de las composiciones, y eso me alejaba un poco de mi técnica tradicional y me apetecía recorrer este camino, ¿no? Yo creo que el resultado al final es también chulo, y yo creo que aunque se vea que es una técnica diferente, cualquiera que vea las imágenes creo que las identificará con mi estilo perfectamente, porque el resultado final está muy cerca, ¿no? Sí, justo te iba a decir eso, que bueno, que yo de hecho me he enterado de ese tema de que esto lo habías hecho en digital cuando me he estado documentando sobre ello, porque cuando lees el libro pues apenas hay diferencias con tu estilo habitual, y es por esto, ¿no? Que tratas la línea como si, bueno, de la misma manera que en los grabados, sin caer en los... en el estilo propio de la ilustración digital, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que llega un momento que cuando tú estás acostumbrado a trabajar las imágenes de una manera, ya es muy difícil que te separes de ello, ¿no? Entonces, cuando tú estás grabando, haciendo grabados, hay una cuestión que es clave, que es que cuando tú estás, digamos, trabajando al revés de lo que trabaja un dibujante convencional. Cuando un dibujante convencional hace una X, ¿no? Imagínate en una imagen, hace simplemente dos líneas. Tú cuando estás trabajando en grabado, lo que estás haciendo es intervenir sobre la parte que no se va a ver, ¿no? Si el dibujante interviene sobre la parte que se ve, que serían esas dos líneas negras que forman un aspa, el grabador lo que va haciendo es retirar todo el material que hay alrededor de esa X para que solo quede eso resaltado, que es lo que se va a ver en el grabado, ¿no? Entonces, trabajas al revés, trabajas sacando, digamos, los blancos desde una superficie negra, no dibujando negro sobre una superficie blanca. Y yo he seguido exactamente el mismo método en este libro, ¿no? También he querido que la línea fuera lo que predominara, que es la característica de mi estilo, ¿no? En digital tienes todos los recursos a tu alcance, puedes hacer lo que quieras, meter brillos, efectos, degradados, puedes hacer de todo. Y sin embargo, yo lo que he querido aquí es que la línea siguiera siendo primordial, y después, bueno, utilizar sobre todo la flexibilidad del digital para poder encajar todo esto perfectamente y que coincida las sangrías de las páginas, los bloques de texto, encajara todo perfectamente y quedara un producto así un libro tan compacto, yo creo, como queda en este caso, ¿no? Tan perfectamente articulado en cuanto a la composición del texto, en cuanto a las imágenes, etcétera.
Sí, porque lo que sí me comentabas antes, que tienes suerte en general con tus editores, porque intervienes bastante en el diseño y la maquetación del producto, y así ha sido aquí también, ¿no? Que has hecho los bocetos de las ilustraciones directamente sobre el libro maquetado, ¿no? Sí, sí, es una cosa que a mí me encanta hacer y que en este caso fue una gozada. Y de hecho ahora estamos preparando otras ediciones parecidas sobre otros textos y estamos trabajando de la misma manera. Yo imprimí la maqueta, el PDF de la maqueta, lo imprimí en un formato muy grande y directamente sobre eso me puse a bocetar. Y entonces, claro, eso se ve muy bien en las páginas, como hay elementos casi que están incrustados con el texto porque están dibujados directamente sobre la página en blanco, ¿no? Entonces eso lo que produce es, yo creo que una sensación de articulación muy buena entre el texto y la imagen. Así que sí, así se hizo y así espero seguirlo haciendo. Y aparte, con la gente de Minotauro, bueno, con Vic y todos los demás compañeros, pues claro, es una maravilla poder explorar posibilidades, ¿no? Y, por ejemplo, las guardas del libro, yo creo que están muy trabajadas. Hay la cubierta que está debajo de la sobrecubierta, digamos, la cubierta de verdad, se ha impreso sin el título para conservar toda la ilustración. Hay un golpe seco súper chulo que también trata de reproducir las calidades que tienen mis grabados originales. Bueno, todas las cosas que se han podido probar, a las que se ha podido jugar y que se han podido incorporar, pues no se han limitado ahí nada, ¿no? Entonces es maravilloso poder trabajar así, porque desde luego, pues bueno, vas como caminando de la mano con tus editores hasta llegar a un sitio donde, bueno, pues yo creo que sería difícil que hubiéramos llegado por separado, ¿no? Sí, la verdad es que la edición es espectacular en ese sentido, porque lo que hablábamos muchas veces, la ilustración es simplemente pues un cromo que está al lado del texto, pero en este caso pues lo que dices, por debajo de la cubierta, la ilustración tiene como un pequeño relieve, hay una serie de detalles que lo convierten en una edición muy especial. Sí, y luego aparte, para huir también de esa sensación del cromo, ¿no? de la que estamos hablando, que era la propia de la ilustración durante todo el siglo XIX, gran parte del siglo XX, ¿no? Simplemente pues, se trataba de decorar el libro. A mí siempre me gusta que la ilustración, en lo posible, tenga algún grado de juego con el texto y acompañe ciertas características, ¿no? En este libro, sin querer hacer spoilers, aunque me imagino que la historia la conoce más o menos todo el mundo, hay una especie de epílogo final donde se desvelan ciertas cosas que hubiera sido una pena, por ejemplo, reventar con la ilustración. Entonces hay un juego, por citarte uno de muchos, ¿no? que hay en el libro, que es que al personaje protagonista no se le ve durante el libro, o cuando aparece la cara siempre está oscurecida porque su cara tiene mucha importancia para una cosa que se va a revelar al final de la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando veo otras ediciones ilustradas de este mismo relato, pues bueno, veo que eso es algo que pues, no se ha tenido en cuenta o se ha, digamos, dejado a un lado, y yo siempre intento, bueno, pues eso, que la ilustración no solo esté adornando, sino que esté reforzando, esté subrayando o esté aportando alguna luz o alguna sombra sobre determinados aspectos del texto, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido también hay mucho cuidado a la hora de crear una narrativa visual que acompañe y que juegue con la narrativa del texto. Claro, eso nos lleva además a un tema que a mí me parece muy interesante a la hora de ilustrar a Lovecraft, que como sabes, lo sabes de primera mano obviamente, es complicado, es un autor complicado porque, ya te digo. por una parte él es muy parco en las descripciones y por otra parte está toda la contaminación que de ilustradores anteriores que han hecho pues unas visiones que ya tenemos todos en nuestras cabezas de lo que son los primigenios y demás y que no están en los textos de Lovecraft. Entonces, ¿cómo lo has manejado esto? ¿Cómo has concebido las criaturas de Lovecraft? Bueno, yo lo que quería, o de hecho una de las razones por las que elegí este texto, en primer lugar porque es una de mis historias favoritas de Lovecraft, me parece una maravilla, y en segundo lugar porque me daba la ocasión
hacer una cosa que me divertía mucho, ¿no? Hay otras adaptaciones de Lovecraft, de esta misma historia, donde, por ejemplo, los profundos son seres más o menos homogéneos, todos responden al mismo diseño. Bueno, hay una homogeneidad ahí que a mí me apetecía romper en este caso, ¿no? Y como estos bichos son mutantes, el que vea el libro verá que casi cada profundo es como si hubiera pillado unas características diferentes de un pez o de una criatura distinta. Y sobre todo me encantaba de este texto el hecho de que estos seres están en distintos grados de evolución, ¿no? O sea, de transformación, mejor dicho, o de involución. Entonces hay gente de Innsmouth que simplemente tiene la pinta de Innsmouth, ¿no? Tienen un poco de cara de pez, están pálidos, tienen alguna escama o alguna branquia, y hay a otros que están completamente convertidos en esa raza submarina, ¿no? De hecho, hay algunas ilustraciones por ahí, y vuelvo a mi idea de siempre estar haciendo juegos con el texto y tal, donde en las ilustraciones está casi graduada la involución, ¿no? O sea, aparecen un montón de bichos en fila, y el primero es uno que está ya completamente transformado en profundo, en pez casi, y el primero es un tipo que todavía va con su gorra, con su pipa, pero ya se le empieza a ver un poco la decadencia, ¿no? Entonces había un montón de posibilidades, y ahí ha habido páginas, que lo tengo que reconocer, que me he querido pegar el gustazo de hacer una doble página en la que aparecen 50 monstruos, cada uno diferente, cada uno con una caracterización distinta, en algunos casos amigos caricaturizados en esos personajes o otros personajes que a mí me interesan. Entonces, bueno, era un atractivo enorme el hecho de hacer esto. Pero es que luego Lovecraft además tiene otra dificultad importante, que es un autor extremadamente costumbrista. Aparte es un narrador de terror, introduce muchas cosas históricas, localizaciones geográficas muy precisas, y también tiene esa exigencia doble, ¿no? Que cuando tú quieres dibujar la arquitectura de Nueva Inglaterra en esa época y tal, pues tienes que documentarte también bastante, ¿no? Entonces, bueno, a mí me apetecía hacer todo este tipo de cosas, y la verdad es que, bueno, pues hubo un trabajo previo bastante importante de abocetados, de documentación, de búsqueda de fuentes, y bueno, pues todo eso se ha traducido ahí, ¿no? Tengo que decir de todas formas que creo que la persona que mejor ha hecho esto es Alberto Breccia, en un cómic maravilloso que tiene sobre los mitos de Cthulhu, donde él lo que hace directamente es dibujar los monstruos como si fueran borrones, ¿no? O grumos, texturas, porque me parece que eso es la forma más fiel a Lovecraft en la que esto se puede hacer, ¿no? En cualquier caso, eso ya lo hizo Breccia, es maravilloso, y a mí ahora me toca llevarlo a mi terreno, y bueno, pues ahí hay una caracterización mucho más minuciosa, pero en la que yo creo que se nota mucho el disfrute y la entrega que hay a este universo, que me parece maravilloso. Sí, desde luego la entrega es algo que me gustaría resaltar, que se nota en ambos trabajos y en otros muchos que yo he tenido ocasión de ver tuyos, en los que dices, no hacía falta que te tomaras todas estas molestias, pero yo como lector y como persona que disfruta de tus ilustraciones, te agradezco que te las tomes por lo que dices, claro. esta doble página llena de locura, sí. o estas ilustraciones que haces a veces completamente abigarradas, llenas de detalles y de elementos que es casi un buscando a Wall-E de Lovecraft. Sí, bueno, hay dos cosas detrás de todo eso, ¿no? La primera es pues que yo soy muy aficionado al cine, ¿no? Y sobre todo al cine de fantasía, al cine de ciencia ficción, y hay siempre como la teoría, ¿no?, de los directores, de que hay que poner muchísimas cosas que incluso el espectador nunca va a ver, ¿no? Pero que eso al final contribuye a que eso se perciba como una cosa compleja y como una cosa que tiene un grado de existencia nítido. Y eso es algo en lo que yo creo mucho, ¿no? Y luego sí que es verdad que también me parece que la ilustración, para añadirle más valores a ese valor decorativo meramente decorativo del que intento ir, creo que también tiene que tener una dimensión lúdica, ¿no? Eso que has dicho de dónde está Wall-E, cuando me lo decían al principio, era algo que me molestaba, ¿no? Decía, joder, qué frivolización, esto está mucho más currado que lo de Wall-E y tal. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo no está mal que pase eso, ¿no? Porque a mí sí que me apetece crear un ritmo también dentro del libro, y que haya ilustraciones pues con elementos mínimos, ¿no? Donde la narración discurre con más rapidez,
y que haya sitios donde la narración se estanque, ¿no? Intentando que eso coincida con los sitios donde el escritor está intentando hacer eso, o yo percibo que está intentando hacer eso. Y me apetece mucho que de repente, en medio de la persecución de Innsmouth, pues el lector se pare en esa doble página y diga, bueno, esto es increíble, ¿no? Todo esto y tal. Y haya un rato de juego entre el lector y yo, donde el lector está simplemente pues identificando rasgos, mirando cosas y de alguna forma pues jugando, ¿no? Jugando a dónde está Wally, pero con los profundos de Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Pues estupendo. Estas han sido un par de tus muchas obras, pero bueno, estas concretamente basadas en dos clasicazos de la literatura fantástica, efectivamente, 2 mitos, no se le puede decir de otra manera. Así que, además de verdad. Así que muchas gracias por habernos ilustrado un poco sobre tu proceso creativo y sobre estas 2 piezas. Pues nada, gracias a vosotros, ha sido un placer y aquí me tenéis para lo que podáis necesitar. Muy bien, pues muchas gracias. Y nosotros, pues nada, nos despedimos hasta la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hasta luego.